Hola, somos Soledad y Betiana de Solvemor Producciones. Queremos darles la bienvenida al podcast Pensando en Mujeres Luchadoras. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Pasaron cosas, hasta una internación hubo en el medio. Las fechas que habíamos planificado no las pudimos sostener, pero aquí estamos. La idea es que en este pod vamos a profundizar temas que nos fueron surgiendo mientras hacíamos pensando en series y analizamos el cuento de la criada. Allí surgió la idea de arrancar otro, dedicado a las mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias que lucharon y luchan por la justicia en todas sus formas. Claro, el podcast se llama Pensando en Mujeres Luchadoras, pero ese mujeres es un atajo para que el título no quede tan grande. Nos parece importante explicar que nos posicionamos desde el feminismo crítico y transversal, un movimiento diverso, conformado por una multiplicidad de identidades, etnias y clases sociales. El movimiento en sí se originó en Europa, como consecuencia de la división sexual del trabajo, producto de la revolución industrial, que se impuso luego al resto del mundo, sofocando la diversidad de concepciones de género y grados de participación femenina existentes. El pod está estructurado en bloques alrededor de temáticas puntuales, desde las precursoras, filósofas y revolucionarias, hasta las luchas que nos movilizan hoy, por la justicia ambiental, reproductiva, la igualdad y diversidad de género, la libertad sexual, los derechos civiles y de las minorías raciales y étnicas. Tomando 4 referentes por tema, vamos a contar su historia, su compromiso, sus victorias y lo que continúa pendiente, para pensar cómo sigue su lucha. En cada episodio presentamos 4 secciones: una pequeña reseña biográfica, un resumen de sus actividades de militancia, información sobre sus compañeras en relación a la lucha colectiva y finalmente nuestra propia reflexión sobre el impacto que tuvo en el desarrollo del movimiento feminista. Esta primera temporada incluimos a 4 mujeres que participaron de la era de las revoluciones: Mary Wollstonecraft, Micaela Bastidas, Olympe de Gouges y Juana Zurduy. Hoy vamos a hablar de la feminista británica Mary Wollstonecraft. La mujer. Mary Wollstonecraft es conocida por haber escrito en 1792 el texto Una vindicación de los derechos de la mujer, un texto que fue olvidado por décadas hasta que lo recuperan las sufragistas del siglo XIX, que la consideraron precursora de la lucha por el voto femenino. Su libro se considera uno de los textos que dieron origen al feminismo occidental y blanco. Nació en Londres en 1759, en pleno auge de los debates intelectuales que culminarían en la Revolución Francesa. Su padre era un pésimo administrador de su herencia, lo que llevó a la familia a mudarse muy seguido y conocer personas que introdujeran a Mary al mundo de la lectura. A los 19 años dejó su hogar y comenzó a trabajar de dama de compañía, una de las pocas ocupaciones disponibles para las mujeres de clase media en el siglo XVIII. A mediados de 1700, las mujeres de las clases más bajas trabajaban como campesinas a la par de los hombres. Pero la incipiente clase media buscaba diferenciarse y construyeron un nuevo mandato para las mujeres: el culto a la domesticidad. Es decir, encargarse de la casa y los hijos y dirigir eventualmente al personal doméstico. De esa manera, el rol de la mujer en el hogar llegó prácticamente intacto hasta el siglo XX. Quienes no podían solventar este estilo de vida ocupaban los puestos de personal doméstico oculto, como institutrices y damas de compañía. Este fue el caso de Mary, pero cuando su madre enfermó, volvió para cuidarla hasta su muerte. Era una costumbre de la época que las mujeres se ocuparan del cuidado de familiares mayores o enfermos, aunque entendemos que esto sigue siendo un mandato al día de hoy. Tras la muerte de su madre, trabajó de institutriz en Irlanda y de vuelta en Inglaterra abrió su propia escuela para niñas, junto a su mejor amiga, que se llamaba Fanny Blood, y sus 2 hermanas. La escuela funcionó bien por un tiempo y les permitió hasta mantenerse solas, pero luego empezaron ciertas dificultades. Mary intentó salvarla, empezando a publicar sus ensayos sobre la educación de las mujeres, pero el dinero conseguido no fue suficiente y tuvieron que cerrar la escuela. Se mudó a Londres, donde aprendió alemán e italiano para trabajar como traductora y periodista. También publicó una novela autobiográfica. Al comenzar la Revolución Francesa, viajó a París para escribir reportes y vio pasar al rey desde la ventana de su cuarto, escoltado hacia la guillotina. Se hizo conocida como una pensadora liberal que apoyaba la revolución y en ese marco
produjo su obra más importante. Tras la condena de Olympe de Gouges y el cambio de contexto político, pasó a estar en peligro. En Francia conoció al padre de su primera hija, a la que llamó Fanny, nacida de esta relación extramatrimonial. Más tarde se casó con un filósofo anarquista inglés llamado William Goodwin, con quien tuvo a su segunda hija, a la que llamaron Mary, que sería quien a los 18 años escribiría el libro Frankenstein, usando el apellido de su marido, Shelley. Mary Wollstonecraft no pudo disfrutar del reconocimiento que tendría después. Falleció a los pocos días de parir a su segunda hija, a consecuencia de una septicemia, al igual que su amiga Fanny y tantas otras mujeres, hasta que se pusieron en práctica cuidados higiénicos simples, como el lavado de manos, el uso de antisépticos, barbijos y guantes de goma, entre fines del siglo XIX y principios del XX. Estos avances médicos continuaron mejorando hasta la década de 1950, cuando se expandió el uso de antibióticos y del goteo de oxitocina, aumentando enormemente las posibilidades de sobrevivir al parto. No obstante, hoy siguen muriendo más de 300.000 mujeres por año durante el parto y otras 70.000 por abortos clandestinos e inseguros. Su lucha, su obra. El primer libro que publicó Mary Wollstonecraft fue Reflexiones sobre la educación de las hijas, en 1786. Allí explicaba cómo educar a una mujer desde la infancia hasta el matrimonio, centrándose en la moral y las tareas de cuidado. Si bien instaba a las mujeres a pensar analíticamente, también les aconsejaba quedarse contentas con su posición social. Lo novedoso fue la importancia que le dio al aprendizaje de habilidades que pudieran aportarles dinero en caso de necesitar mantenerse por sí mismas, basado en parte por su propia experiencia personal. El libro, en el que empieza a cuestionar las bases sociales de los privilegios, llegó después. A pocos meses de comenzada la Revolución Francesa, el filósofo británico Edmund Burke publicó una carta llamada Reflexiones, en la que criticaba duramente a los revolucionarios. La publicación comenzó una guerra de panfletos, práctica bastante frecuente en la época, en la que se debatían principios políticos y filosóficos por medio de cartas, revistas y declaraciones. Wollstonecraft le contestó, publicando un panfleto anónimo titulado Una vindicación de los derechos del hombre, donde defendía el derecho a la rebelión del pueblo contra las opiniones oxidadas y perniciosas de Burke. Sostenía un concepto novedoso para la época. Todas las personas deben ser juzgadas por sus méritos y no por el privilegio social heredado. Denunciaba además que los argumentos en defensa de la propiedad que hacía Burke proporcionaban un fundamento perpetuo para la esclavitud. Wollstonecraft le respondió: seguridad de la propiedad. Contemplen en pocas palabras la definición de libertad inglesa. La prudente atención al interés propio de Burke hará que el comercio de esclavos no sea nunca abolido. Wollstonecraft se radicalizó al escribir este panfleto, que marcaría sus futuros trabajos. La primera edición, que fue anónima, se agotó, pero al publicarse la segunda, se incluyó su nombre en la portada. Las críticas entonces empezaron a llover, evaluando el texto como la obra de una mujer escritora. La vindicación de los derechos del hombre, declarados por una mujer, era demasiado. 2 años después, ampliando muchos de los argumentos que había iniciado en Derechos del Hombre, escribió el libro por el que la recordamos, Una vindicación de los derechos de la mujer. Si todas las personas deben ser juzgadas por sus méritos, las mujeres deben estar incluidas en ese grupo. El ataque a los privilegios aristocráticos se ampliaba a los privilegios de género. Plantea algo que hoy nos resulta obvio, pero que fue revolucionario en la época. Las mujeres tienen la capacidad de razonar y por ello deben recibir educación. El texto es una respuesta al reporte para diagramar las reformas educativas escrito por el francés Charles Talleyrand, en el que sostenía: los hombres están destinados a vivir en el escenario del mundo. Una educación pública es apropiada para ellos. El hogar paterno es mejor para la educación de las mujeres. Tienen menos necesidad de aprender. La vigencia impresiona. Para los hombres lo público, para las mujeres lo doméstico. La Revolución Francesa se construía sobre esa diferenciación. La tesis principal es que las mujeres debían ser educadas en la razón para darles la oportunidad de contribuir a la sociedad. No dejemos que los hombres
usen los mismos argumentos que han usado los reyes tiránicos y que afirmen falazmente que la mujer debe ser subyugada porque siempre ha sido así. Es hora de efectuar una revolución en los modales femeninos y hacerlas trabajar para reformarlos y reformar al mundo. De la falta de educación formal y académica nacen el resto de los problemas de las mujeres. La negligencia de la educación de mis congéneres es la gran fuente de la miseria que deploro. Es una de sus frases más conocidas. Dedica muchas páginas a describir la confinación de las niñas y adolescentes, actividades en las que se les impide su desarrollo físico completo en pos de una dedicación casi absoluta a la belleza. Como a las mujeres se les inculca desde la infancia la idea de que la belleza es su cetro, la mente queda sometida al cuerpo. El mandato es ser delicadas y agradables, lo que las vuelve frágiles, débiles y dependientes. Cuando Wollstonecraft pensó en la importancia social de las mujeres, se detuvo a analizar el rol de la maternidad. El carácter represivo de la educación que recibían las mujeres, con su mandato de belleza y énfasis en una conducta apropiada, tuvo como resultado madres que se dedican a controlar. Si se educa a las mujeres para la dependencia, harán padecer a sus hijos y siervos su opresión tiránica. En primer lugar, controlar a sus hijos. Por eso la educación de las mujeres contribuiría a la mayor libertad del ser humano. En segundo lugar, controlar a sus siervos. En este punto, su feminismo se choca con ciertos privilegios de clase y aunque dedica páginas y páginas a los ideales de igualdad de la Revolución Francesa y la abolición de la aristocracia, no se cuestiona el concepto de servidumbre para el desarrollo del trabajo doméstico. Dentro de los límites del pensamiento de su época, plantea un camino hacia una mayor equidad, pero ese camino debía ser emprendido por los hombres. Que no se concluya que pretende invertir el orden de las cosas. Si los hombres rompieran generosamente nuestras cadenas y se sintieran satisfechos de tener compañeras racionales en lugar de obediencia ciega, encontrarían en nosotras hijas más diligentes, hermanas más afectuosas, esposas más leales, madres más justas. Resumiendo, mejores ciudadanas. La última novela de Wollstonecraft se llama María o los agravios de la mujer y quedó sin terminar. Hoy se considera que es su trabajo feminista más radical. Cuenta la historia de una mujer internada por su esposo en un psiquiátrico, permitido por el poder de decisión que le otorga el matrimonio. Una mujer que es una propiedad del hombre, como lo es su caballo o su burro, no tiene nada que pueda considerarse como suyo propio. La novela abarca los problemas de mujeres de diferentes clases sociales para mostrar que las mujeres son oprimidas en todos los estratos, incluyendo incluso a las prostitutas como una clase explotada. También señala que las fantasías románticas contribuyen a mantener el sometimiento. Las mujeres continuamos siendo agraviadas. La visión dicotómica del género, que asocia lo femenino con lo doméstico, la emocionalidad y la subjetividad, mientras que el género masculino se asocia con lo público, racional y objetivo, sigue completamente vigente. Las mujeres seguimos luchando contra el mandato de feminidad asociado a la belleza, la delicadeza y el amor romántico. Es la estafa de la feminidad, como la llama Lala Pasquinelli. Las compañeras. En su vida privada, su amiga más cercana fue Fanny Blood, y junto a ella y a sus hermanas desarrolló el emprendimiento del colegio. A pesar de que fracasó, fue un intento de conseguir en la sororidad el apoyo necesario para mantenerse económicamente y salir adelante juntas. El contexto histórico de la Europa revolucionaria cuestionaba la autoridad de la monarquía y se exaltaba la razón como la base de la nueva sociedad. De allí parten los grandes debates filosóficos y políticos, como el que dio origen a la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que condensa el principio de derechos universales y soberanía del pueblo. En ese marco, surgen las voces de algunas mujeres como Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, señalando que los pensadores burgueses, representantes de la Ilustración, se estaban olvidando convenientemente de la mitad de la población. Las mujeres debíamos, merecíamos, estar incluidas dentro de los nuevos derechos surgidos de las revoluciones. De hecho, las mujeres tuvieron participación directa en la Revolución Francesa, e incluso muchas veces lideraron las acciones. En sus comienzos, unas 7.000 trabajadoras mujeres del mercado marcharon a Versalles,
llevando armas improvisadas como garrotes y cuchillos, reclamando pan, y forzaron a la monarquía a entregar comida de los almacenes reales y trasladarse definitivamente a París, sellando su destino. Algunas mujeres participaron en la Revolución Francesa escribiendo, como la anteriormente mencionada Olympe de Gouges. Otras organizando las protestas, como Pauline León, fundaron dos clubes políticos, como la Sociedad de Mujeres Revolucionarias de Claire Lacombe, o uniéndose en las milicias, como Théroigne de Méricourt. Otras, como Germaine de Staël, organizaron salones donde se fomentaban las ideas revolucionarias. Estas prácticas serían difundidas luego en América Latina en ocasión de sus revoluciones. Wollstonecraft escribe su panfleto dentro de esta algarabía revolucionaria, inspirándose también en otras reformistas como Catherine Macaulay, reconocida como la primera mujer historiadora británica, que escribió Cartas sobre la educación, un tratado sobre la educación de la mujer. Wollstonecraft le envió una crítica en 1790, llena de halagos. Macaulay respondió que estaba complacida de que esta publicación, que tanto he admirado por su expresividad y sentimiento, haya sido escrita por una mujer. Macaulay generó un escándalo al casarse en segundas nupcias con un hombre 26 años menor que ella. Las mujeres que escribían eran criticadas por su obra, pero también por su vida personal. En el caso de Wollstonecraft, por tener una hija extramatrimonial. Se le acusó de ser una hiena con enagua, de odiar a los hombres por razones psiquiátricas y hasta de tener envidia del pene. A veces son pocas las compañeras en el momento, pero Macaulay y Wollstonecraft demuestran que un puñado de mujeres pueden abrir el camino para las que vienen después. Nuestra reflexión. En el episodio de hoy hablamos de la vida y la obra de Mary Wollstonecraft, que vivió hace más de 2 siglos. Sus ideas eran radicales cuando las propuso en el siglo XVIII. Quizá puedan parecernos poco revolucionarias en este momento, pero siguen vigentes. La historiadora Barbara Taylor considera que referirse a su filosofía como feminista resulta problemático. El feminismo, como movimiento filosófico y político, surgiría en Europa un siglo después. Por eso el concepto es un tanto anacrónico. En Vindicación de los Derechos de la Mujer, Wollstonecraft no reclama la igualdad de sexos en los mismos términos que sí lo harían más tarde las feministas. En una época en la que publicar era difícil para las mujeres, Wollstonecraft abrió la puerta para que otras lo hicieran. Mary Hayes, su amiga, escribió la biografía de casi 300 mujeres importantes de la historia. Sin duda también fue una influencia para su propia hija, Mary Shelley, autora de Frankenstein. Para nosotras, mientras investigábamos este episodio, fue muy llamativo encontrar que muchas de sus ideas siguen siendo problematizadas desde el feminismo, como la insistencia en los parámetros de belleza y el carácter dicotómico de los roles de género. Las mujeres aún luchamos por el derecho a la igualdad en los espacios de poder, debatiendo leyes que establecen cupos en los órganos de gobierno o puestos directivos para garantizar un acceso que no sucede de otra manera. Deseo honestamente ver cómo la distinción de los sexos se confunde en la sociedad. 2 siglos más tarde, las ideas de Mary Wollstonecraft siguen siendo parte de la lucha colectiva por nuestros derechos. Les agradecemos el habernos escuchado y las invitamos a buscarnos en redes. Estamos en YouTube y Facebook como Sol Bemol Producciones y en Instagram y Threads como Pensando en Mujeres Luchadoras. Nos gustaría escuchar su opinión, como siempre, y todo lo que quieran compartir con nosotras. Asegúrense de seguir al pod, que es nuevo, así se enteran cuando sale un episodio. Y si les gusta, que nos valoren con estrellitas, si son 5 mejor. Además, les recomendamos nuestro otro podcast, Pensando en Series. El enlace está en la descripción. Muchas gracias, hasta la próxima.